carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. En estos últimos domingos hemos estado compartiendo los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, que es una gran bendición cómo el Señor nos enseña la palabra, y cada vez que venimos a la iglesia usted sale nutrido con la palabra de Dios. Aquí no damos una charla, aquí le damos palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Lo que el predicador hace es simplemente exponer la palabra para que la gente la reciba, pero el espíritu está en la palabra es la que hace el trabajo en los corazones. Así es que ponga su corazón, disponga su corazón y deje que el Espíritu Santo hable a través de esa palabra. Vamos a leer capítulo 3 a partir del versículo 7. Hoy el Señor me puso predicar de esta. Nos quedan dos mensajes a 2 iglesias, precisamente esta que está en el capítulo 3 versículo 7, el mensaje de la iglesia Filadelfia, y el que sigue, la que le sigue, que es el mensaje a la Odisea, que es la última, o la que vamos a dejar de último. Y dice así el capítulo 3 versículo 7, Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, otras versiones dice perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le va a decir a la iglesia Fuente de Vida hoy. Padre, yo quiero decirte hoy, yo tengo oído, Señor, y quiero escuchar, Señor. Dígale así al Señor: quiero escuchar, quiero estar atento, quiero estar atenta, quiero estar receptivo y receptiva a lo que tu palabra, lo que tu Espíritu quiere decirme, Señor, el día de hoy a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús quiero ver, Señor, la importancia que tiene, Señor, o que debe tener para mí, Señor, esta palabra, entendiendo que es muy importante para ti darme esta palabra, Señor, y por eso la dejaste aquí, y por eso se ha preservado, Señor, este mensaje a la iglesia de Filadelfia hasta el día de hoy. Y por eso, Señor, entiendo
que esta palabra es eterna, Señor, no tiene ni principio ni fin, Señor, y que es para edificarme, Señor, corregirme, redarguir mi corazón, Señor, y para que yo esté enteramente preparado, Señor, para toda buena obra y para compartirla también, Señor. En el nombre de Jesús, que quede grabada en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, leí, perdón, que no les dije, en la versión Reina Valera del 95, por si vieron algunas cositas ahí, que cambia como el orden o algunas palabras. Pero al final es el mismo mensaje. Lo que empieza diciéndonos aquí la palabra es que Jesucristo tiene toda autoridad. Él se presenta ahí como el que tiene toda la autoridad y lo dice para abrir y nadie puede cerrar, o cerrar y nadie puede abrir. Eso hace el Señor y eso es el Señor. Él tiene, dice aquí que tiene la llave de David, habla de autoridad. En la Biblia el que tiene la llave es la persona que tiene autoridad, como un mayordomo que se le dejaba a cargo. Eso es una imagen que aparece mucho en la Biblia. A alguien que se le encarga algo, como por ejemplo Jesús cuando le habló a Pedro, después de que Pedro confesó la roca, no que Pedro sea la roca, sino que confesó la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Y entonces le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y le dijo: y las puertas del Hades, del reino de la muerte, el Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Le estaba hablando a Pedro, pero donde vemos que está hablándole o hace el cambio a decir que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, nos damos cuenta de que lo que le estaba diciendo a Pedro lo estaba generalizando para todos nosotros. Aunque Pedro hizo el trabajo, digamos que de apertura, porque Pedro, después de que niega a Jesús, el Señor lo vuelve a llamar y lo reivindica y le dice: Pedro, el encargo todavía está. Y Pedro, el día de Pentecostés, le predica el evangelio a todos los judíos que habían en ese lugar y les abre la puerta del reino de los cielos. Usó las llaves, por decirlo de esa forma. Y esas llaves las tiene usted y las tengo yo, porque el Señor nos envió a todos nosotros a hacer el mismo trabajo. Y luego se ve en el libro de los Hechos que cuando llega en el capítulo 10, lo invitan o lo llaman, o el Espíritu Santo lo lleva a la casa de un hombre que se llama Cornelio, un hombre gentil, no era judío, donde todos los que estaban allí no eran judíos. Y otra vez Pedro les predica la palabra y el Espíritu Santo se manifiesta con poder en ese lugar. Reciben a Cristo, se bautizan. Ahí Pedro otra vez abrió la llave del reino de los cielos para que los gentiles, todos nosotros, podamos entrar o pudiéramos entrar al reino de los cielos. Pero de ahí para acá, todos los cristianos, todos los creyentes, se nos ha confiado eso. Jesús envió a todos y dijo: vayan por todo el mundo, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas son las llaves. Luego en Apocalipsis, en el capítulo 1, vemos a Jesús diciendo: yo estuve muerto y ahora vivo, y ahora tengo las llaves de la muerte y el Hades. Cuando Jesús arrebató esas llaves de la muerte y el Hades, cuando resucitó entre los muertos. Yo tengo el poder, es lo que dice Jesús, sobre la muerte, sobre el reino de la muerte. Yo tengo el poder, dice Jesús. Y aquí otra vez nos está diciendo que Él es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, hablando de que Él es descendiente de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Toma esas palabras para usted, porque si el Señor le abrió una puerta, nadie se la puede cerrar. Y el Señor le cerró aquella puerta, nadie la va a poder abrir. Aquí entonces las llaves representan esa autoridad que solo Cristo tiene y nos lo delega a nosotros.
Y entonces veamos ahora características de esta iglesia y qué la hace diferente a esta iglesia de las otras iglesias, porque vieron ustedes que a las otras iglesias algún reproche hay por ahí, aparte de la iglesia de Esmirna, que lo único que le dice, o lo que le dice es: vas a pasar tribulación, van a ser echados en la cárcel, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, pero los demás los reprocha. Hace 8 días estuvimos leyendo o estudiando el mensaje de la carta a la iglesia de Éfeso, donde les decía a la iglesia de Éfeso: pero ya no tienes, ya para ti no es tan importante el amor del principio o lo principal, que es el amor, le dice a la iglesia. Se habían vuelto religiosos, hacían muchas obras, tenían prioridad por el reino de Dios y todo, pero ya no tenían como prioridad el amor entre hermanos y el amor hacia las almas que están perdidas. Y entonces le dice el Señor: he puesto delante de ti una puerta abierta, y eso es importante, la cual nadie puede cerrar. Cristo tiene esas llaves para esa puerta. Yo no sé si usted ora de esa forma, pero es bueno orar: Señor, ábreme puertas, a menos de que usted ya no tenga ninguna esperanza de nada, ya usted le haya echado tierra a todo, o usted no tenga ningún sueño, ni ningún propósito, ni ningún sentido de estar en esta vida, etcétera. Yo creo que mientras estemos aquí tenemos que seguir poniendo la mirada en el futuro y dejando que Dios sea el que lo dirija y pidiéndole: Señor, yo quiero abarcar más, no importa si no es en el plano espiritual, pero van unidos, porque si usted tiene un negocio y usted dice: mi negocio, Señor, me da apenas para vivir, yo necesito algo que abarcar más para poder tener más libertad en mi trabajo, para poder alcanzar a más gente, para poder tener más recursos, para vivir mejor, para poder compartir, para dejarle una herencia a mis hijos, etcétera. Puede hacerlo, dígale al Señor: abre puertas, Señor. Pero también tenemos que estar dispuestos a que Él cierre algunas puertas cuando aquella puerta no es de Él. Él tiene el poder. No hay límites para Cristo. Donde otros ven límites, Cristo abre puertas. No importa tu fuerza, porque vieron que ahí una de las cosas que le dice a la iglesia, dice: pues aunque tienes poca fuerza. ¿Cuántos se han sentido en algún momento en la vida con poca fuerza? ¿O solo yo? Sí, con poca fuerza para seguir adelante, para avanzar, para para prosperar, para aumentar, las ventas si tenemos un negocio, para llegarle a más gente con el evangelio de Cristo, etcétera. Alguien seguramente te pudo haber dicho: no, mire, usted no sirve para nada, no, mire, ese negocio no le va a servir, no, mire, eso que usted está emprendiendo, usted está muy equivocado. No sé, puedo ponerles ejemplos que hemos oído tal vez en algún momento. No sé si en algún momento les compartí de aquel que se lo mandaron a una isla a llevar, a vender zapatos. Tenían una fábrica de zapatos, era la gente de venta, lo mandaron. Cuando llegó allá, dijo: lo siento mucho, jefe, llamó por teléfono. Aquí no se va a vender ni un zapato, porque todo el mundo anda descalzo, nadie tiene zapatos. Entonces el jefe le dijo: bueno, así es la cosa, devuélvase. Cuando llegó lo despidió y mandó a otro. Y cuando aquel otro llegó a la isla y vio que nadie tenía zapatos, dijo: jefe, qué bendición, nadie tiene zapatos aquí, vamos a poder vender un montón de zapatos. ¿Se da cuenta la diferencia? Pues así, esas cosas hace el Señor. Aunque yo crea que tengo poca fuerza en Cristo, todo lo puedo, todo me es posible mientras el Señor esté conmigo, mientras Él dirija mi vida. Esta iglesia tenía una característica especial: era una iglesia fiel.
Jesús les dice: guarda la palabra como la has guardado, confía en mí, yo abriré caminos imposibles para ti. Dios hace cosas que para nosotros son imposibles, Él las hace posibles. La pregunta es: ¿estoy aprovechando la puerta que Cristo me abrió o sigo esperando sentirme más fuerte? No, Señor, porque cuántas veces nos ha abierto una puerta el Señor y no hemos pasado. El problema es no pasar, porque las puertas yo creo que se han abierto muchas veces, pero yo estoy seguro que el Señor, aunque nosotros se nos hayan abierto las puertas y no hemos pasado por esas puertas, nunca se acabarán de abrir las puertas si confiamos en Él. Amén. Amén. Sí. Dice: una fidelidad que resiste la presión. Esto era una de las características que tenía esta iglesia. Le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de mi perseverancia, has seguido creyendo lo que te he dicho, mis promesas, la has guardado, la has atesorado, me has creído. Entonces el Señor dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba. Iba a ser probada esta iglesia y fue probada. Y también podemos tomar esta palabra para el futuro, porque como está en el contexto de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, no solo se toman estos mensajes para las iglesias como para el tiempo donde estaban ellas o el tiempo en que estaban ellas pasando estas cosas, sino para el tiempo final, antes de la venida de Cristo y antes de que venga la ira de Dios sobre el mundo entero, como lo narra todo el libro de Apocalipsis. Puede ser, y es muy probable que, es muy probable no, la iglesia de Cristo va a pasar tiempos difíciles, pero yo personalmente creo que aquí, al decirle a la iglesia que el Señor la va a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, es que la iglesia no va a pasar por la ira de Dios, por el juicio de Dios. Ustedes y yo no vamos a pasar por el juicio de Dios. El Señor nos va a salvar de eso. Pero si lo tomamos incluso que se trata de la prueba o pruebas que vamos a pasar, también el Señor promete que en medio de la prueba Él siempre va a estar con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que usted lo ha pasado. Dios no promete ausencia de crisis, sino que lo que promete es su presencia fiel en medio de la crisis, como un barco en medio de una tormenta, sostenido por el ancla. Usted sabe que en medio de las tormentas el barco no solo tiene el ancla para que cuando llega a un puerto tira el ancla y ahí ya se quedó y no se mueve. No, también cuando hay una tormenta fuerte se tira el ancla para que aquel barco se mantenga firme aún en medio de las olas. Como un barco en medio de la tormenta sostenido por el ancla, Jesús es esa ancla que nos mantiene estables en medio de las olas y en medio de la tempestad. Entonces, guardar la palabra no es solo leerla, es mantenerse firme cuando todo se mueve. Esta iglesia de Filadelfia tenía una característica. Ustedes vieron que en otras les he hablado del contexto histórico y cultural del lugar donde están. Filadelfia había pasado situaciones muy complicadas con respecto a que estaba en una zona sísmica, y se sabe, en el año 17 después de Cristo tuvieron un terremoto tan fuerte que en esos lugares, ustedes saben que este es el mundo grecorromano, habían templos grandes y esas columnas enormes que están en esos templos, y habían también edificaciones muy grandes, palacios y cosas de esas. La gente también tenía sus casas grandes, y esta ciudad pasó esa prueba grande. Se vinieron al suelo muchas de esas columnas, los templos cayeron, etcétera, que la gente más bien se fue a vivir a las afueras de la ciudad por miedo a volver y que otro terremoto se viniera y les cayeran aquellas columnas encima. Eso es parte del contexto de esta ciudad, y por eso el Señor les habla de esta forma: manténganse firmes, guarden la palabra. Mantenerse firme aunque todo tiemble. Cuando una iglesia guarda la palabra de Cristo, nosotros, Iglesia Fuente de Vida, Cristo mismo
va a guardar a esa iglesia, no solo como iglesia completa y como liderazgo y como nosotros aquí tenemos un tesoro. El tesoro es esto, es la palabra. Y nosotros tenemos que procurar que cuando Cristo vuelva por nosotros hayamos sido fieles a la palabra de Dios, nos hayamos mantenido fieles, no nos hayamos metido en enredos que se meten en las iglesias con, qué sé yo, activismo o haciendo cosas que Dios no nos llamó a hacer, metiéndonos en modas eclesiásticas de este tiempo y esas cosas. No queremos meternos en eso, queremos dejar que el Espíritu Santo nos dirija, y eso sí, que Él cuando venga nos diga: ¿qué hiciste con tu talento? Ajá, aquí está tu talento, Señor, y aquí está lo que ganamos a partir de ese talento que nos diste. No como aquel que lo enterró, o menos como una persona que vaya a desperdiciar el talento. El talento, estoy hablando de algo que se confía al Señor. No piensen en talento como dones y esas cosas, sino como algo que te confió. A cada uno el Señor nos ha confiado algo, y lo más especial, la palabra. Y la palabra no se negocia. A cada uno, como a esta iglesia, el Señor le estaba alabando porque guardaba la palabra y había guardado su nombre, no lo había negado. Así a cada uno de nosotros el Señor nos va a decir: ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Has guardado mi nombre? ¿O te has metido en esas cosas, en esas modas que vemos cada vez ahí? ¿Verdad? Ahora todo se ve, ahora todo se sabe, todo lo que se hace, usted mete en YouTube o en lo que sea, TikTok o en TikTok, Dios mío, TikTok, yo no tengo TikTok ni tengo Facebook, ninguna de esas dos. Estoy medio conectadillo ahí con Instagram, pero hermanos, nos damos cuenta de lo que están haciendo todas las iglesias por todo el mundo, y las cosas que uno ve, bueno, uno dice: Dios mío, ¿de dónde sacaron eso? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están practicando? Ayer vi un pastor ahí que les daba a la iglesia una botellita de vidrio. Una botellita de vidrio para que en esa botellita de vidrio fueran y se van a comprar un terreno, echaran la tierra de ese terreno en la botellita y la llevaran a la iglesia para que oraran por esa botellita, o si quisieran meter cosas ahí. Esas cosas, esas prácticas son de las que tenemos que cuidarnos, porque la gente al final termina siendo supersticiosa, y son prácticas que, si las vemos, los brujos y las brujas las hacen también, y tenemos que cuidarnos de esas cosas. Dios dice: tengan fe, crean en mí. Tenemos entonces que cuidarnos de esas prácticas que se hacen, que se ponen de moda o qué sé yo. Estoy hablando de una iglesia evangélica. Bueno, aquí dice la palabra que hay una aprobación pública delante de los demás de que Él amaba a esta iglesia. Mire lo que dice el versículo 9: de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Había un grupo de judíos en ese lugar, por supuesto, como en el primer siglo y seguramente después. Los judíos eran los primeros que le llevaban la contraria a las iglesias, al evangelio. Incluso instigaban a la gente, incluso se ponían del lado del gobierno romano, del imperio romano, como hicieron con Jesús. Los fariseos estaban del lado de los romanos por conveniencias, y así pasó, y por eso terminó Jesús crucificado. Pues en este tiempo, aquí en la iglesia, seguramente este era un grupo de judíos que estaban en contra de la iglesia de Filadelfia. Pero el Señor está diciendo: aún a estos haré que vayan delante de ustedes, se postren a sus pies y reconozcan y digan: Dios los ama. Te daré algunos, seguramente es que se iban a convertir o se convirtieron y reconocieron. Y eso quiere Dios para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Si honramos a Dios, si somos fieles a su palabra, el Señor, dice la Biblia, que lo que le pidamos en secreto, Él nos recompensará en público. ¿Se acuerdan del versículo? Ahí lo van a tener.
Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros no andamos buscando recompensas, pero el Señor lo hace, que la gente reconozca que Dios está con usted, que la gente reconozca que Dios está a su favor. De testimonios así, guarde su palabra, honre al Señor y el Señor va a hacer la obra. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Qué lindo como empieza, porque lo podemos leer al revés. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Qué le parece? ¿Pero qué? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Porque todos quisiéramos no tener enemigos, ¿verdad? No hay nada más feo que tener enemigos, saber que hay alguien que está en contra de uno, que no lo quiere, que le busca el mal, etcétera. Pero aquí dice su palabra que aún a los enemigos hace poner en paz con nosotros si guardamos sus caminos, si lo honramos como esta iglesia lo estaba haciendo. Aquí se cumple en esta iglesia este proverbio y esta palabra que dio Jesús en Mateo. El Señor va a recompensarnos en público. Amén. Yo espero eso siempre. Una recompensa para los que permanecen firmes también aparece aquí. Retén lo que tienes, dice el Señor, que ninguno tome tu corona. Retén quiere decir sujétate, no sueltes lo que tienes. Todos nosotros tenemos la promesa de la vida eterna, la justificación en Cristo, etcétera. Pero tenemos que guardarlo, tenemos que atesorarlo, tenemos que respetarlo, tenemos que honrarlo. Yo tengo que honrar lo que Cristo hizo por mí. Eso me da estabilidad eterna. Jesús es nuestra roca sobre la que podemos edificarnos, como esas columnas que les hablaba. Él dice también la palabra aquí algo muy lindo. Voy a leerlo literal aquí, el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios. Voy a explicarles algo que es muy lindo, porque es parte del contexto que está aquí. Se los voy a leer. Estuve investigando, por supuesto, antes de predicar de esta iglesia, y averigüé que había una costumbre antigua de inscribir en las columnas de piedra en las ciudades y en los templos. Era común en el mundo antiguo, se los voy a leer aquí, los voy a leer literal, tanto en contextos grecorromanos como orientales, escribir nombres o inscripciones en columnas, templos o monumentos por varias razones. Una de ellas es honor y conmemoración. Cuando una persona hacía una gran contribución o victoria, su nombre podía ser inscrito en una columna o en una piedra del templo como reconocimiento. En templos griegos o romanos, los benefactores o héroes cívicos tenían su nombre grabado en las columnas del edificio. Y me gusta que no era que lo pintaban el nombre, no, grabado en la piedra. Y eso es lo que está diciéndonos aquí la palabra. Voy a seguir explicándoles un poquito. También había templos con dedicación religiosa. En los templos o altares se grababa el nombre de la deidad. Por eso el Señor habla aquí también acerca de eso. Ya eso lo voy a leer otra vez. Entonces, alguna inscripción podía ser templo a Artemisa o templo o casa de Zeus, etcétera. Y Jesús entonces toma ese ejemplo porque ahí había un templo y las columnas tenían el nombre de su Dios, para enseñarnos de que si nosotros lo honramos a Él guardando su palabra y no negando su nombre, vamos a ser como columnas en su templo y su nombre va a estar inscrito sobre nosotros mismos, grabado por el Señor. Les pone esa analogía para que la entiendan. El simbolismo de Apocalipsis 3:12, ese que está ahí, lo haré columna del templo de mi Dios.
Es que una columna representa estabilidad, representa permanencia, representa honor. Ser columna en el templo de Dios significa ser parte permanente de la presencia de Dios, tener una posición de honor, seguridad eterna. Nunca más saldrá de ahí, dice la palabra. No tendrán tampoco que irse de ese lugar. Bueno, entonces este es el contexto con que termina aquí hablando de al vencedor, que lo haré columna del templo de mi Dios. Nunca más, dice el Señor, saldrá de ahí. Es como cuando le dice a la iglesia de Esmirna, que le promete, a la iglesia de Sardis, que le promete: al vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Es otra forma de decirlo aquí. Será solo una columna, mi nombre estará grabado en ti y nunca saldrás de mi templo. Es como decirle: no borraré tu nombre del libro de la vida. Es una forma más de las que dice Jesús para asegurarnos de que si somos vencedores, estaremos siempre con Él por la eternidad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ok, vuelvo aquí al bosquejo. 3 decisiones personales tenemos que tomar nosotros, y con estas termino. La primera que tengo que hacer es, después de que leemos esto, después de que vemos esto así como lo vimos, no tan detallado, entendemos que para Dios es importante que yo valore su palabra, leerla, creerla y obedecerla. Leerla, creerla y por supuesto obedecerla. Porque muchos la creen, pero no la leen y menos la obedecen. Otras personas la leen, pero no la creen. La leen solo porque, no sé, curiosidad o saber qué es lo que dice, y mucho menos la van a obedecer. Pero el Señor quiere obediencia, quiere que la creamos a Él, y por supuesto que todos los días busquemos su palabra. Hoy es 12 de octubre. Yo les voy a recomendar a ustedes que a partir de mañana hagan algo que yo retomé, que antes lo hacía, pero en algún momento lo dejé de hacer, y que es muy importante. Yo sé que ustedes en algún momento del día, espero que sea el mejor momento de la mañana, antes de irse, salir de su casa, etcétera, o cuando tengan tiempo, la verdad, lean su palabra, lean por lo menos un versículo, mediten en él, etcétera. Y si no, y si tienen tiempo, por supuesto, hagan más que eso. Pero les recomiendo que, aparte de eso, tomen el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. ¿Se acuerdan? Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa. Es un capítulo para cada día del mes. Entonces es inagotable, Proverbios es inagotable. Son consejos para la vida diaria, para la conducta. ¿Qué sabe usted si lo que va a leer en ese día, que me imagino que así es, el Señor se lo va a poner durante el día delante de usted, ya sea para que le dé consejo a alguien o para usted mismo o para usted misma? Entonces, capítulo 12, se sienta usted, no sé cuánto podemos durar leyendo el capítulo 12 de Proverbios. Eso sí, ve, ahí sí le digo, léaselo. Claro, no lo lea por leerlo y para cumplir y para que su conciencia se calme, no, con calma, ir viendo versículo por versículo. ¿Qué durará? 5 minutos. Y usted leyó el capítulo del día. Mañana, capítulo 13. Y así, cuando usted se dio cuenta, mira, ya pasó el mes, me leí todo el libro de Proverbios sin darme cuenta. Pero es muy importante. Lo retomé este mes. Digo yo, voy a empezar el 1 de octubre a leer otra vez Proverbios. Ahora, usted no tiene que esperarse hasta el 1 de noviembre para empezar. No, mañana puede empezar. Empieza en el capítulo 13 y va a terminar otra vez en el capítulo 13. Amén. Entonces, leer la palabra, creerla y obedecerla.
voy a permanecer, esto es lo segundo que tengo que hacer, de las decisiones que tengo que tomar, voy a permanecer firme, aunque mi fuerza sea poca. Vea que el Señor está reconociéndole eso a esta iglesia, o sea, está diciendo, sí, se te conoce o se sabe que tienes poca fuerza. A veces no tenemos las fuerzas de otros. Esta iglesia tal vez no tenga la influencia de otra iglesia, qué sé yo, no sé, tampoco podemos compararnos con otros, ¿verdad? Pero no, eso es lo de menos. Aquí lo más importante es que usted honre al Señor creyéndole su palabra, obedeciéndola, y el Señor le va a bendecir. El punto número 3 es que voy a aprovechar las puertas abiertas que Cristo me pone delante. Aprovéchelas. Yo en estos días he estado orando al Señor. Señor, ábreme una puerta. A mí, personalmente a mí. No como iglesia. Que por cierto, les cuento, estuvimos orando desde hace unas 2 semanas para acá. He estado enfocado, Señor, ábrenos las puertas como iglesia para poder influenciar más gente, para poder llegar más gente. Y el Señor está abriéndonos unas puertas que, ayúdeme a decir, hermanos, vieran qué lindo como iglesia. Hay gente que nos está necesitando y no lo sabíamos. Estamos hablando de que como iglesia nos están necesitando para que les llevemos la palabra y para que les enseñemos, para que ellos puedan poner en práctica también aquello. Esta es la iglesia que guardó mi palabra. Qué lindo cuando hay un mensaje para una iglesia fiel. Esta es la iglesia de Filadelfia. Qué lindo que usted sea Filadelfia para Dios. Guarde su palabra y no niegue su nombre, aunque se sienta débil, aunque se sienta que hay otros más grandes que usted, no importa, siga siendo fiel al Señor. Imagínense que nosotros nos frustráramos porque por aquí, lo hemos dicho un montón de veces, por aquí ha pasado no sé cuánta gente. Yo creo que desde que estamos aquí en Ciudad Colón, seríamos, si todos se hubieran quedado, ya seríamos como unos, no sé, tal vez 350 personas o tal vez más. Pero pasan, se quedan un tiempo y luego se van. Pasan, se quedan un tiempo y luego se van. Pero reciben palabra, son edificados y luego se van. Reciben el alimento y se van tal vez a dárselo a otro, no sé, otros se van para otro pueblo, otros se van incluso hasta para otro país, otros se van al mundial, pero se llevaron la palabra de Dios. No importa, para eso nos puso el Señor aquí, para eso estamos nosotros como iglesia aquí. Esto es un centro para que venga cualquiera a recibir aquí el alimento de Dios. Vean ustedes, hermanos, pónganse a pensar. Nosotros como iglesia tenemos 17 años casi de estar aquí en Ciudad Colón, Fuente de Vida, y hemos visto gente, otras personas que han intentado levantar un ministerio, una iglesia aquí en Ciudad Colón y no han podido. Vienen, la pulsean, por usar un término que entendamos. Se empiezan a congregar aquí, luego se pasan para allá, luego están en la cochera de otro, luego alquilan por aquí y luego cuando se da cuenta se desvaneció el asunto, no permaneció. Otros se levantan por allá y empiezan a repartir volantes, iglesia nueva no sé qué, no sé cuánto, por allá están y luego de un momento a otro, cero, se fueron, se desvaneció la cosa. Hemos visto así ministerios, yo he tenido pastores así sentados en mi casa, hablando con ellos yo para ver tal vez si podemos ayudar o podemos, no sé, colaborar en algo, y ya no están. Y nosotros aquí estamos, por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia, y tenemos esto, por obra y gracia del Espíritu Santo, y tenemos un lugar donde darle clase a los niños, enseñarles la palabra, por obra y gracia del Espíritu Santo. Tenemos bendiciones de todo, no solo unas sillas cómodas donde sentarse, tenemos instrumentos, tenemos de todo, tenemos, hermanos, eso es una bendición, yo no sé cómo, solo por obra y gracia del Espíritu Santo. Tal vez alguien nos vea
como que no tenemos mucha fuerza, pero somos fieles, hemos sido fieles a la palabra de Dios y hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre. Queremos depender solo de lo que el Espíritu Santo haga. Él traerá gente, Él acercará a los perdidos, a los necesitados, aquí es como un hospital, el que esté enfermo que venga, aquí trataremos de atenderlo y sanar sus heridas, entre todos, porque ustedes ven que aquí nadie quiere figurar tampoco, aquí todos pasan adelante a alguien y se les imponen las manos. A veces ni yo quiero poner las manos, no crean que es por ninguna otra cosa, ni pecado ni ninguna otra cosa, ni se imaginen eso, es porque que sea la iglesia, la que ponga las manos, que sea la iglesia la que bendiga a los que vienen adelante, etcétera. Que usted se sienta usado por Dios o usada por Dios, que aquí no sea el pastor o la pastora o un fulanito que es el que está ungido o ungida. No, aquí todos estamos ungidos con el Espíritu Santo, tenemos dones y ministerios y eso, pero el Señor nos quiere usar a todos. Amén. Guardemos la palabra y seamos fieles a su nombre y seremos la iglesia a la que el Señor no le reprocha nada, sino que la alaba. Amén. Gracias, Señor Jesús. Yo, Señor Dios, quiero decirte que yo quiero mantenerme, Señor, fiel a tu palabra, quiero valorar tu palabra. Usted puede decirle eso: Señor, yo quiero valorar tu palabra. Tal vez en algún momento la he tenido relegada, Señor. Yo quiero leerla, quiero creerla, quiero obedecer tu palabra, Señor. Oh Dios, yo quiero mantenerme firme, Señor, aunque a veces flaquee en mi fuerza, aunque a veces, Señor, aunque mi negocio no sea el más grande, que no tenga, Señor Dios, muchos clientes, Señor, yo dependo de ti, mi fuerza está en ti. Tú eres el que suple para todas mis necesidades, tú eres el que me sostiene. Yo quiero seguir siendo, Señor, una columna, oh Dios, en tu templo, donde tú puedas grabar mi nombre, Señor, para siempre. El nombre el nombre tuyo y el nombre de la ciudad de mi Dios, como dice tu palabra. Oh bendito, y que todos sepan que tú me amas. Quiero serte fiel para que todos vean a Cristo en mí, Señor. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero, juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Nos guía, fortaleza en cada día, con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.
Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallará.